Si se nos corta internet, controlar nuestra casa a distancia es completamente imposible. Ahora bien, ¿y si en vez de depender únicamente de internet tenemos un plan B con Meshtastic y Home Assistant? Hoy vamos a ver dos nodos completamente distintos pero complementarios. Vamos a ver el panel solar SenseCAP P1 Pro y el nodo portátil, que es una tarjeta. Vamos a repasar las especificaciones, configurar los nodos y ver qué tal funciona este proyecto. Quédate que arrancamos. Primero que nada quiero agradecerle a la gente de OpenELab, que son quienes me mandaron estos dos nodos para poder llevar el proyecto adelante. Para quien no conozca, OpenELab es una tienda de productos de electrónica. No solamente vamos a encontrar estos dos nodos, sino que hay una gran variedad y a la vez vamos a poder encontrar microcontroladores, robots y demás cosas. Por ejemplo, los microcontroladores que utilizamos a diario para armar los dispositivos de mi hogar inteligente. Así que les dejo el link de la descripción para que ingresen al sitio y también los links para cada uno de estos productos. Si no vieron el video que subí hace unos meses sobre el Cosquín Rock y Meshtastic, lo que hice fue una prueba en un campo real utilizando dos nodos con esta tecnología para poder comunicarnos cuando no tenemos señal ni de celular ni de internet. Meshtastic, explicado simple, es un sistema de comunicación basado en LoRa, que es radiofrecuencia, que nos permite a nosotros que dos dispositivos se comuniquen entre sí sin usar ni señal de internet ni señal celular. Este tipo de sistema funciona también en una red tipo malla, lo que hace que si nosotros tenemos más nodos dentro del sistema vamos a tener un mayor alcance y poder comunicarnos entre los nodos. La idea es la siguiente: un nodo solar fijo en el techo de mi casa conectado a Home Assistant y un nodo portátil para llevar a cualquier lugar y poder interactuar con el nodo solar. Con esto busco saber el estatus y tener el control de los dispositivos de casa, como pueden ser luces, enchufes, televisores, aire acondicionados. Cualquier dispositivo que esté conectado a Home Assistant lo vamos a poder controlar. También, si ocurre algo en nuestra casa, podemos hacer que nos notifique, como por ejemplo si nos quedamos sin internet, que nos avise, o si detecta movimiento en alguna zona prohibida y no hay internet, que también lo envíe por esta vía. Todo esto es gracias a tener la ventaja de integrar todos los dispositivos a Home Assistant y que cada uno de estos sea una integración de forma local. Cosa de no tenemos internet y no es un problema. Pasemos a hablar del primer nodo y acá les voy a mostrar el SenseCAP T1000E, que es prácticamente como una tarjeta. Tiene unas medidas de 85 mm por 55 y el espesor sí es un poco más grueso, tiene 6,5 mm y está pensado para llevarlo a cualquier lugar, dentro de la mochila, en el bolsillo o simplemente colgado, porque tiene la opción de colgarse, pero es un nodo totalmente portátil. Si hablamos de las especificaciones internas de este nodo, tiene el chip NRF52840 de Nordic y en la parte de abajo trae una batería recargable de 700 mAh y para recargarlo lo que hacemos es simplemente conectar este pin de carga magnético en la parte de atrás y utilizamos en cualquier cargador USB para conectarlo a la corriente y cargarlo. También lo que tiene en el frente es un botón acá, un LED indicador y un buzzer que hace unos ruiditos muy bonitos. Miren, para apagarlo. La verdad es que otra de las cosas que tiene es que es IP65, lo cual es resistente al polvo y a poder mojarlo, no sumergirlo, y nada más pesa 32 gramos. Si lo comparamos también con el nodo que llevé en su momento al Cosquín, van a ver que esto es mucho más grande. Si bien no tanto en tamaño, en altura y por ahí en ancho, sí es un poco más grande en el espesor que tiene. También le puse una batería que es un poco más grande. Esto se podría reducir, pero nunca llegaríamos a este tamaño. La verdad es que es increíble y lo práctico que lo hace que no tengamos problema a la hora de entrarlo a cualquier festival, porque nadie te va a decir nada por entrar una tarjeta. Así que me parece que es un punto recontra positivo de este dispositivo. Practicidad, portabilidad y sobre todo que se camufla muy bien para llevarlo en cualquier lugar. Es el momento del panel solar SenseCAP P1 Pro, también de la gente de SID Studio. Ya cuando agarramos el nodo nos damos cuenta que la calidad de los materiales es muy buena. Pensemos que este nodo tiene que estar a la intemperie los 365 días del año, soportando el sol, cambios de temperatura, lluvia.
y se nota que eso está muy bien pensado para que no sufra ningún desperfecto. Otra de las cosas que nos vamos a encontrar es este panel de 5 watts y debajo vamos a tener 3 botones para comandarlo. Tenemos 5 LEDs y acá tapado un USB-C para poder cargarlo o actualizar el firmware. Y debajo de la tapa vamos a encontrarnos con la placa Xiaomi NRF52840 Plus, su módulo LoRa y también un módulo GPS. Así que este dispositivo también tiene GPS, es Bluetooth, pero no tiene Wi-Fi. Otra cosa que se destaca es que pesa bastante y eso se debe a que internamente tiene 4 baterías como esta, que son baterías 18650 de 3350 mAh cada una, que según la documentación oficial de la gente de Seeed Studio dicen que puede durar hasta más de 2 semanas sin luz solar. Un punto a destacar para los lugares donde el clima puede ser bastante adverso a la hora de tener sol para poder recargar. Ya hablando un poco más de lo que trae la caja, viene completa para poder sacarlo, montarlo y dejarlo funcional. Tenemos acá la antena, tenemos el extensor para la antena y el conector, una abrazadera para poder agarrarlo directamente de un poste y ya montarlo, todo el soporte separado en 3 partes. Acá tenemos el cablecito USB y por último acá tenemos todos los tornillos que necesitamos para poder montarlo. Pasemos a configurar los nodos, pero antes les voy a decir 2 cosas importantísimas. La primera, denle like y suscríbanse al canal, que eso ayuda a que esto siga creciendo. Y la segunda es que todos los nodos que tengan una antena externa la tienen que conectar antes de encenderlo. Porque si los encienden sin la antena se pueden quemar. Así que ojo con esto y tengan cuidado. Conectamos el nodo solar a cualquier dispositivo para hacer la configuración inicial. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la región y para eso venimos acá y seleccionamos la región que dice Australia, Brasil y Nueva Zelanda. Después, para lo que es Kava y AMBA, se cambió la red y ahora tenemos que utilizar Medium Fast. Una de las cosas que tenemos que hacer es desactivar el pin de Bluetooth porque si no, la integración de Meshtastic no puede unirse al nodo. Así que desactivamos el pin, le damos guardar y una vez que se reinicia ya lo desconectamos. Ahora es el turno del nodo tracker, hacemos exactamente lo mismo, nos conectamos, cambiamos la región y luego tenemos que cambiar de Long Fast a Medium Fast. Lo último que hice, y esto es algo personalizado, es cambiarle el nombre a mi nodo para que se pueda identificar fácilmente. En este caso le puse Pocho Tracker. Como estos nodos tienen solamente conexión a Bluetooth, necesitamos sí o sí utilizar un proxy, que en criollo es un intermediario entre el dispositivo Bluetooth y Home Assistant. Para esto podemos utilizar estos dispositivos que son un SP32, este es más chiquito, este es un poco más grande, pero este microcontrolador trae Bluetooth y Wi-Fi. Así que adentro podemos instalar ESP Home con la configuración para proxy Bluetooth y hacer este puente. La configuración de ESP Home es súper sencilla, es agregar estas partes en el YAML y listo. En mi caso, como el nodo justo está por encima del lavadero, voy a reutilizar el SP32 que usé en su momento para integrar el lavadero de mi casa. Les recomiendo que vayan a ver ese video. La integración se hace con una integración, valga la redundancia, personalizada de Meshtastic vía Hacks. Agregamos el repositorio desde este botón, instalamos la integración y reiniciamos nuestra instancia de Home Assistant. Al reiniciar, cuando vamos a dispositivos, vamos a ver que ya figura el nodo para agregar a nuestro Home Assistant. Empezamos el proceso de agregado y en Create Direct Messages Notification Target For seleccionamos Only the Selected Nodes y le damos Submit. Activamos Web Client y el TCP Proxy. El nombre lo voy a dejar por defecto. Ahora vamos a entrar al Web Client y cambiamos el nombre. Una vez que lo cambiamos, elimino el dispositivo y lo vuelvo a agregar. La verdad es que hice esto porque me olvidé de cambiarlo a la hora de configurarlo inicialmente.
Pero bueno, sigamos con el soporte. Simplemente tenemos que unir estas dos partes acá con los 4 tornillos que trae y las 4 tuercas. Vamos a colocar los tornillos de este lado. Bueno, ahí quedó agarrado. Ahora lo otro que tenemos que colocar es la antena, que la antena va acá, pero se conecta con este extensor, que la punta va hacia arriba. ¿Sí? Y ponemos esto primero acá. Vamos a sostener el conector. Listo, ya tenemos la antena ahí colocada. Colocamos ahí. No. Y esto quedaría así. Y después acá atrás esto se abre y en caso de colocarlo en un poste se pasa por los dos agujeros que hay acá y se coloca la abrazadera. Ya con todo esto listo, vamos a la terraza y vamos a colocar el nodo. El caño que muestro ahí es la parte más alta que tengo en la terraza de mi casa. Si vemos, estaba la vieja antena de televisión que debería sacar. Acá les muestro los LEDs indicadores del panel. El amarillo muestra que está detectando luz solar y el verde indica que la batería del nodo está completamente cargada. Primero coloco el soporte con la abrazadera y una vez que está colocado, presento el nodo, lo atornillo y luego conecto la antena. Y así, como ven, quedó. Bastante bien, ¿verdad? Para este experimento hice 3 casos de uso. Si se corta o vuelve la conexión a internet por 1 minuto, para esto lo que utilicé fue un sensor de tipo ping que le pega a la IP pública de Cloudflare. Home Assistant me va a mandar un mensaje vía Meshtastic hacia mi nodo tracker contando qué es lo que pasó. Bueno, desenchufamos internet y me voy a dar una vuelta. El segundo es saber el estado de las luces de casa. Para eso lo que hacemos es mandar un mensaje de status hacia el nodo solar y este nos va a responder la cantidad de luces que se encuentran encendidas por zona. El código filtra los grupos de luces para no tener luces contabilizadas más de una vez. La última, y para mí la más copada, es poder controlar tanto las luces de una zona como las luces de forma individual. Cuando el nodo solar reciba un mensaje del nodo tracker, va a parsear el mensaje y va a separar si el comando dice luz o luces y si dice on-off. Después ahí lo que va a hacer es procesar la info y ahí va a separar por luces objetivo y luces a cambiar. Básicamente lo que va a hacer es, va a chequear las luces que no sean grupos y después lo que va a hacer es ver qué cantidad de luces realmente son las que hay que cambiarle el estado. Y ahí va a decidir entre dos opciones. La primera es si las luces a cambiar son mayor a 0 y la acción es on. Y después lo que va a hacer es preencender las luces. Y la segunda opción es si luces a cambiar es mayor a 0 y la acción es off, lo que va a hacer es apagar las luces. Por último, va a esperar 2 segundos, como hice con todas las automatizaciones para no congestionar los mensajes. Y al final lo que va a hacer, va a decir en mensaje qué es lo que sucedió. Si no encontró la luz, si ya estaba encendida o apagada, o si realmente encendió o apagó luces. Por ejemplo, si yo mando desde Meshtastic, bueno acá no se va a leer, pero si yo mando luz principal estudio on, esto debería sonar. Uy. Y las luces están encendidas y acá dice ok, a ver si le voy a poner un zoom, me va a decir que las luces se encendieron. Ahora vamos a mandar luz principal estudio
Uf. Y las debería apagar. Y ahí avisa que, ok, una luz apagada, principal estudio. Pero bueno, no se ve, pero la realidad es que funciona. Todo el detalle del video, incluida la configuración YAML de las automatizaciones y las specs de cada uno de los dispositivos, va a estar subida en el blog de pocholabs.com.ar. Así que les dejo el link igual en la descripción y también cuéntenme qué otra automatización pudieron hacer o se les ocurre hacer con Home Assistant y Meshtastic. Como experiencia personal les puedo decir que el tracker funcionó muy bien. Logré una distancia de 600-650 metros, siempre tratando de evitar la zona donde había mayor densidad de edificios. Después va a depender muchísimo de cada uno en la altura que logre poner el nodo fijo y esta cantidad de edificios que puedan tener adelante. Pero yo siempre me estuve moviendo por esta distancia, directamente tenía el salto entre nodo y nodo. Después podemos hacer pruebas de alejarnos un poco más, ver si con los saltos que podemos tener con otros nodos llegamos igual. Pero también hay que tener en cuenta esto, que haya nodos que nos ayuden a llegar, porque hay zonas, por ejemplo, en AMBA, donde no hay nodos y ese alcance se va a dificultar. Ahora bien, ¿vale la pena comprar estos dispositivos? Mira, personalmente este me encantó, me parece un nodo súper práctico que nos olvidamos de si lo tenemos encima. Nos vamos a olvidar de que nos miren raro entrar a un festival con una tarjeta y no con un bodoque como había hecho en el Cosquín. Y esto de práctico, de poder prenderlo, tener una ubicación, si sos de hacer deporte, si no sé, te gusta ir a hacer trekking y poder comunicarte con otra persona, esto me parece que es ideal. A mí, como soy medio hobbyista y me gusta experimentar con este tipo de dispositivos, me parece que recontra vale. Si vos sos una persona que mira el canal, seguramente te gusta lo mismo, así que te diría, con este dale para adelante que es un productazo. Después, con el panel solar también me parece un gran producto, pero va a depender muchísimo de dónde lo podamos colocar. Yo creo que eso va a depender de, como les digo, si estamos en una ciudad gigante va a ayudar a extender la red, como va a quedar este panel solar colocado en mi casa. Pero por ahí los grandes resultados los vas a ver en un campo, en una montaña, directamente, no sé, me imagino un caso de uso de utilizar el nodo en una casa con un campo gigante y tenés una granja a 2 kilómetros. Y necesitas saber el estado de sensores, de los animales, lo que sea, no sé, tener una detección de movimiento de una cámara y no tenés internet para poder comunicar o red entre un lugar y otro. Me parece que haciendo un experimento como el que acabo de hacer en este video te va a servir. Así que me gustaría leerte en comentarios qué otros casos de uso se te ocurren. Antes de irme, como en el otro video de Meshtastic, les quiero recomendar el grupo de Telegram de Meshtastic Argentina, donde van a encontrar un montón de locos muy buena onda con la misma sintonía de utilizar noditos en cualquier parte del territorio argentino. También hacen talleres de cómo armar tu nodo. La verdad es un muy buen lugar para quien le despierte curiosidad este tipo de proyectos. Sin más, los leo en los comentarios. Como siempre, denle like al video, suscríbanse al canal y nos vemos en otro video de Pocho Labs. Saludos.